Si cierras los ojos un instante e imaginas la serpiente más aterradora que conozcas o hayas oído mencionar, es posible que te venga a la mente la titanoboa. Y no es difícil comprender por qué. Esta serpiente prehistórica era una boa de tamaño descomunal, que muchos consideran la más grande que jamás haya existido. No cabe duda que toparse con este gigante reptante habría sido un día terrible para la mayoría. Y sin embargo, en cierto modo la titanoboa quizá no fuera la serpiente prehistórica más aterradora, ya que a menudo se pasa por alto que probablemente no era un voraz depredador de mamíferos y cocodrilos, sino un ejemplar ápice especializado en comer peces. Esta hipótesis surgió tras el hallazgo de huesos craneales que mostraron múltiples adaptaciones para un modo de vida piscívoro. Entre ellas, un número extremadamente alto de dientes, no tan duraderos como los observados en otras boas, y un paladar semejante al de los actuales caenófidios, que se alimentan de peces. Este hallazgo se respalda también por su hábitat en el Paleoceno de Colombia, que en aquella época era tropical y estaba surcado por extensos ríos, en los que la titanoboa probablemente pasó la mayor parte de su vida. Hoy se cree que los peces pulmonados y los osteoglosomorfos constituían la mayor parte de su dieta. Así que parece que la titanoboa no era tan aterradora como se pensaba, a menos que seas un pez. Pero resulta que existe una familia de serpientes prehistóricas que podría arrebatarle a la titanoboa el título del reptil más terrorífico de la Tierra, cuyos miembros no solo presentaban dietas más voraces y exóticas, sino además métodos mucho más brutales. Y por si fuera poco, estudios recientes sugieren que este grupo relativamente desconocido llegó a crecer aún más que la propia titanoboa, las Matsoidae. Al día de hoy la ciencia reconoce 17 de estas serpientes, y sus orígenes se remontan incluso más atrás que los de la titanoboa. Sus primeros ancestros evolucionaron en algún momento del Cretácico, hace aproximadamente 98 millones de años. Curiosamente, se sabe muy poco de este primer ejemplar, pues su descubrimiento se limitó a un único hueso. De hecho, hasta ahora sigue sin identificarse con un nombre oficial, y uno de los pocos datos que tenemos indica que procedía de Sudán, lo que sugiere que esta familia apareció en África. Además, fuera como fuera, esta serpiente no perdió el tiempo en expandirse, y antes de que terminara el Cretácico, esta familia ya se había establecido en un rango bastante amplio, con varias especies presentes en Europa, Asia y Australia. Estos ejemplares variaban tanto en extensión geográfica como en tamaño. Algunos, como el Alamitophis, eran pequeños, midiendo apenas 80 centímetros. Otros, como el Sanaje, alcanzaban más de 3.5 metros, similar al tamaño de una gran serpiente rey parda. Una longitud respetable sin duda, aunque estos primeros matsoides no eran todavía los dueños de sus entornos, ya que vivían a la sombra de los dinosaurios y en ocasiones de enormes pterosaurios. Se cree que para sobrevivir adoptaron dietas oportunistas, alimentándose de todo lo que encontraran, incluso de dinosaurios, como lo demuestra un singular ejemplar que mostró a la serpiente consumiendo lo que parecía ser un titanosaurio recién nacido. Además de dinosaurios ocasionales, se considera que pequeños reptiles, mamíferos, aves y peces eran también presas de estas serpientes, y aunque no habían alcanzado su máximo potencial, ya empleaban la característica que posiblemente las hacía más brutales que las titanoboa: sus mandíbulas. Al igual que la titanoboa y otras boas, estas serpientes eran constrictoras, usando poderosos músculos para estrangular a sus presas, y esta similitud provocó que originalmente se les clasificara en la subfamilia de las boas. Sin embargo, lo que realmente los diferenciaba era su cráneo primitivo, menos flexible y ancho que la de las boas, lo que llevó a los paleontólogos a sugerir que no podían tragar a sus presas enteras. Quizá pienses que eso sería ventajoso. Si no podían tragar algo, seguramente no estaría en su menú, ¿cierto? Pero no del todo, pues aún así podían capturar presas de gran tamaño gracias a sus potentes músculos constrictores. Para devorar a una víctima demasiado grande, simplemente desmembraban el cuerpo con los dientes y mandíbulas, arrancando trozos de carne, quizá girando y retorciéndose de forma similar a las anguilas y desgajando fragmentos de carne. No querrías terminar así, y conforme avanzaba el Cretácico, este destino se volvió cada vez más difícil de evitar, ya que las matsoides crecían más y más con cada género nuevo, hasta culminar en el Mesozoico con la Matsoia, género que da nombre a la familia.
Este ofidio titánico habitó India y Madagascar en los últimos días del Cretácico, alcanzando tamaños que rivalizaban con los de las serpientes más grandes de hoy. En India, ejemplares llegaron a medir unos 5 metros, semejantes a las boas constrictoras más largas conocidas, mientras que en Madagascar, la Matsoia pudo llegar a tamaños aún más grandes, creciendo hasta los 8 metros, situándose al nivel de las pitones reticuladas, la serpiente más larga actual. Con ese tamaño, la Matsoia mostró cuán temibles eran estos animales, y en su hábitat del Madagascar Cretácico, prácticamente todos los dinosaurios y animales eran presas, al menos cuando eran juveniles. Además, la Matsoia tenía otro as bajo la manga, que la convertía en una amenaza aún mayor que los dinosaurios con los que convivió: su resistencia. La Matsoia es uno de los pocos animales conocidos que realmente sobrevivió al evento de extinción KT. Aunque se sabe que algunos grupos persistieron, resulta muy raro hallar a un solo género que pueda rastrearse desde el Mesozoico hasta el Postmesozoico. Y todo esto es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que un adulto grande habría pesado unos 75 kilos, más de 3 veces el tamaño habitual de los supervivientes del KT. Su capacidad para superar esta catástrofe se atribuye a su perfil bajo, su habilidad para refugiarse en zonas de difícil acceso y un metabolismo extremadamente lento que le permitía pasar hasta 1 año sin comer. Con la desaparición de los dinosaurios no avianos, nada detuvo a Matsoia, que en el Eoceno, 10 millones de años después del Cretácico, ya se había expandido hasta Sudamérica y alcanzó tamaños inéditos, con ejemplares en Argentina midiendo 10 metros, convirtiéndose en los depredadores más largos de la época. Gracias a este aumento de volumen, muchos paleontólogos coinciden en que Matsoia fue un depredador ápice que se alimentaba de una amplia variedad de cocodrilomorfos y mamíferos, incluidos los cenartros, caballos y primates. Pero a pesar de ser una de las serpientes más grandes conocidas por la ciencia, la Matsoia aún no sería la más grande de su familia, aunque pudo haber sido la antecesora directa de la que sí lo fue, pues como se mencionó, esta serpiente habitó la India durante el Cretácico tardío. Se cree que la Matsoia india sobrevivió al igual que su par de Madagascar, lo que le permitió establecer un dominio acogedor en la isla de la India, que entonces estaba aislada por completo del resto del mundo y protegida de competidores potenciales. Esto, sumado a que la Tierra era mucho más cálida tras el Mesozoico, provocó que las serpientes crecieran cada vez más hasta alcanzar un punto máximo hace 47 millones de años. En el Eoceno medio, cuando la Matsoia o algún descendiente evolucionó, presumiblemente en lo que podría ser la serpiente más grande de todos los tiempos, Vasuki indicus. Solo se ha hablado de esta especie recientemente, a pesar de que sus fósiles fueron hallados en 2005, cuando se localizaron 27 vértebras en el estado de Gujarat, en el oeste de India. La larga espera para describirla se debió a que los paleontólogos primero pensaron que era un gran cocodriliano, y no fue hasta revisar de nuevo los fósiles que advirtieron que en realidad se trataba de una serpiente. Naturalmente, si confundiste una serpiente con un cocodrilo, debía ser enorme en vida. Y Vasuki lo fue. Las estimaciones más recientes sugieren una longitud de entre 12.2 metros y 15.2 metros. En su rango más alto, Vasuki indicus destrona a la Titanoboa tras sus 15 años como la serpiente más larga conocida por la ciencia. También era asombrosamente corpulenta para una serpiente, con un peso cercano a 1 tonelada, parecido a una jirafa. Sin duda, ver a esta bestia habría desatado miedos primarios muy intensos, y lamentablemente para quienes padecen ofidiofobia, encontrarla habría sido mucho más sencillo que toparse con la Titanoboa, ya que a diferencia de aquella, Vasuki se cree que era principalmente terrestre y merodeaba por pantanos densos y turbios, donde tendía emboscadas a presas desprevenidas. Las estrangulaba con sus poderosos músculos constrictores y luego desgarraba con sus afilados dientes. Análisis del área donde vivía indica que su dieta era variada e impresionante, incluyendo diversos cocodrílidos, tortugas e incluso un tipo indeterminado de
ballena primitiva. Además, en su entorno, era el depredador más grande tanto en longitud como en peso, siendo el depredador ápice indiscutible, y mantuvo este estatus durante millones de años. Sin embargo, afortunadamente para todos, la Vasuki no perduró para siempre, y al parecer se extinguió al terminar el Eoceno. Quizá porque la Tierra comenzó a enfriarse y su gran tamaño dejó de ser viable debido a su naturaleza ectotérmica o de sangre fría. No obstante, el fin de Vasuki no significó el fin de los matzoidos en conjunto, pues siguieron prosperando en distintas regiones del globo. Y sí, hubo un lugar que se convirtió en un punto caliente para ellos: Australia. Esto nos sorprende si consideramos el clima del continente y que prácticamente es la tierra del no gracias. Pero durante el Cenozoico, muchos matzoidos surgieron allí, incluso mucho después de la desaparición de Vasuki. De hecho, Australia fue tan propicia para estas serpientes que dos géneros prominentes y gigantes evolucionaron casi al mismo tiempo. El primero fue Yurlungur. Este género apareció por primera vez en los últimos días del Oligoceno, hace 23 millones de años, y se sabe que al menos habitó la región de Queensland, en Australia. Aunque no alcanzaba el tamaño de Vasuki, la Yurlungur seguía siendo gigantesca, midiendo unos 6 metros y conservando el desagradable hábito de despedazar a sus presas con sus mandíbulas inflexibles. Además, parece haber sido una serpiente completamente terrestre que se alimentaba de una mezcla de marsupiales y reptiles, entre los que podría haberse incluido otro de los suyos, el Wonambi, el segundo y más joven matzoido que convivió con él. El Wonambi era más pequeño y por lo tanto más vulnerable, pues los adultos alcanzaban como máximo 6 metros. Aunque sigue siendo un tamaño notable para una serpiente en general, su menor tamaño resultó ser su principal ventaja, ya que probablemente contribuyó a prolongar su supervivencia. Cuando el clima se volvió más frío y seco, Yurlungur fue desapareciendo gradualmente de Australia, pues su hábitat dejó de sostenerla, hasta extinguirse hace 11.6 millones de años. Y con su extinción, el Wonambi se convirtió en el último sobreviviente, y también en el último matzoido a nivel mundial, pues el cambio climático pasó factura en todo el planeta. Pero el Wonambi no desaparecería enseguida, ya que prosperó durante más de 10 millones de años. Los fósiles de esta serpiente revelan que en ese tiempo mostraba preferencia por regiones más frescas y áridas, donde habitaba cerca de abrevaderos, aguardando a presas incautas que acudían a beber. Este monstruo, sin duda, fue un depredador formidable, pero asumir el legado de los matzoidos no estuvo exento de desafíos, dado que convivía con la alocada megafauna australiana: aves gigantes, wombats del tamaño de un coche, leones marsupiales y dragones de Komodo mega. Aún así, el Wonambi logró prevalecer y se mantuvo entre los principales depredadores de Australia hasta el Pleistoceno tardío, alcanzando una existencia de casi 23 millones de años, un auténtico testimonio de la eficacia de los matzoidos. Sin embargo, siempre hay un pez más grande, por así decirlo, y hace unos 50.000 años, el Wonambi se encontró con un depredador sin igual: nosotros. Y se cree que los aborígenes que se establecieron en Australia se ocuparon rápidamente del Wonambi, y hace 12.000 años ya habían desaparecido, poniendo fin a esta antigua familia de serpientes. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Si te ha gustado, aquí hay otros que podrían interesarte.